Sigue caliente el tema de la reforma electoral y con ello dos posturas políticas en México. Tenemos al PRIAN, que tiembla y se niega a que haya reforma, pues no quieren perder lo poco que les queda. Y por otra parte está la 4T, que pese a las especulaciones de medios de derecha y el mismo PRIAN intentan echar a pelear, pues han hablado incluso de traición y rupturas con el PT y el Verde. Ante todo esto, Reginaldo sale y habla al respecto. Por otra parte, Kenia López sale a llorar y exhibe la contradicción central del PRIAN. Pues dicen defender la democracia, pero históricamente avalaron la sobrerepresentación, el control institucional y las reformas a modo. Se apoyan en figuras del pasado como Woldenberg para intentar legitimarse, aunque fueron ellos mismos quienes se beneficiaron durante décadas de un sistema electoral desigual. Hoy se rasgan las vestiduras hablando de retrocesos, cuando fueron protagonistas del régimen que concentró poder, manipuló la representación y excluyó al pueblo. El mensaje deja claro que el PRIAN no teme por la democracia, teme perder privilegios y control político ante una ciudadanía cada vez más participativa. Y es que Kenia nos revela que se ha estado reuniendo con diferentes personajes de la política mexicana. Pues aquí se nota cómo están temerosos, quieren echar para atrás, quieren parar la reforma electoral a como dé lugar. Y con esta revelación le quita la máscara al PRIAN de lo que realmente les interesa, que no es la democracia, sino sus privilegios. Vamos a ver el video. Decláranos finalmente cómo quedó la postura del Partido del Trabajo ante la reforma electoral. No hay todavía. La postura es que estamos trabajando, dialogando. Oiga, pero lo regañaron a usted. No, ¿cómo crees? Bueno, es que después de esas declaraciones que hizo tan temerarias de que lo necesitaban y que... Pero no es temerarias, dijimos la pura verdad. ¿Y les dolió a los de Morena? No, digo, yo creo que no es que les duela, no les duela. Nosotros dijimos lo que es. Ajá. Y bueno, pues despertó algunas, digamos, ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso no pasa nada. Dijimos la verdad, lo que es. ¿Y usted no se retracta de sus palabras? No, pues es que yo nomás debo decir, aclarar lo siguiente. Yo dije con precisión en el tema de una pregunta de si era necesaria una reforma en ese momento o no. Eso dije, porque dije, con estas reglas, la fuerza de nosotros ganó el Ejecutivo, ganó el Legislativo, y por la vía electoral, pues pusimos un Poder Judicial, y salió. El diputado dice que tienen, y ahí es donde un poco se distorsiona todo. Pero finalmente fueron a Gobernación y ahí les llamaron la atención. No. Se abrió un canal de comunicación correcto, que es la Secretaría de Gobernación, y estamos dialogando. ¿Es de comunicación o de negociación, diputado? Es de todo, es de plática, es de diálogo, resolvemos y platicamos toda la coyuntura de cómo está, no está fácil. ¿Ustedes mantienen su rechazo a la reducción de plurinominales y del financiamiento? No hay nada de eso, no hay nada de eso. Pero tienen una postura al respecto. Bueno, pues eso ya la saben. O sea, lo quitaron por ustedes. No saben, no es nuevo. Eso ya lo saben. Acuérdense que ya pasamos aquí una reforma que era el plan A del presidente Andrés Manuel. Y pues fijamos una postura y hicimos un voto. Incluso debían de revisar. ¿Se puede romper la alianza de diputado o no hay riesgo? Bueno, nosotros estamos poniendo en prioridad la unidad. Y hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo. Si se mantiene la reducción de plurinominales, el PT iría... No hay nada de eso, todavía no está en eso. Pues. ¿Lo quitaron por usted? Pues que no hay nada de eso, todavía no hay iniciativa. Entonces no nos pusieron a leer un librito muy interesante que hay en Gobernación. No, nosotros platicamos muy abiertamente con la Secretaría de Gobernación, muy positivo, muy amable. Nosotros somos 4T, nosotros estamos al 100% con nuestra presidenta, todo eso está bien. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecida con su presencia, que tengan una extraordinaria semana ustedes en sus trabajos, en sus familias. Quiero informarles que vengo de una reunión que tuve el día de hoy con José Woldenberg. Es importante para mí abrir estos espacios de interlocución. Como ustedes saben, José Woldenberg fue presidente de el IFE, que es el antecedente del INE, y él como presidente de este órgano tan importante, pues reconoció, validó,
salvaguardó el voto de los mexicanos en el 2000 para que pudiera haber una transición democrática legal, en paz y reconociendo la importancia de las y los mexicanos en su sentir democrático. Es José Woldenberg un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, de el deber ser en las leyes, y por supuesto que para mí era importante reunirme con él, así como me reuní la semana pasada con la presidenta Guadalupe Tadei. Con ese mismo espíritu me reuní el día de hoy con José Woldenberg para decirle: la Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia, y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos un proceso ético, integral, honesto, plural, de discusión de las futuras iniciativas en reforma electoral. José Woldenberg ha demostrado que vale la pena que las instituciones se respeten, que es importante que la democracia fortalezca a nuestro país, y así como después de 7 décadas el régimen, el gobierno tuvo altura de miras y priorizó el voto de las y los mexicanos, hoy aspiramos que esta referencia democrática, como lo es él, su trabajo, su análisis, su expertise, esté en este futuro debate, en esta futura discusión, para que enriquezca su posición, su experiencia a esta Cámara de Diputados, y por supuesto enriquezca el debate de la reforma electoral en caso de que, por supuesto, pues recibamos las iniciativas correspondientes. Diputada, perdón. Hay un segundo tema que, si me permiten, voy a informarles. Hemos recibido por parte del Instituto Nacional Electoral la notificación de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo, la iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral, que fue presentada por el colectivo Salvemos la Democracia. He recibido ya de manera formal el documento que establece que esta iniciativa, que busca reformar 5 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ha cumplido con el requisito de ley. Me han informado que se colma lo que establece la ley con 136,875 registros que fueron clasificados como apoyos válidos en la lista nominal de electores. Por tanto, daremos cuenta este miércoles en la comisión permanente de que esta iniciativa ha cumplido con el 0.13% de las firmas que establece la ley, y por tanto, bueno, pues iniciará el proceso legislativo. Toda vez que estamos hablando de que en este momento está la comisión permanente, esta iniciativa se turnará a la Cámara de Diputados, que es en donde se recibió la misma, y aquí me permito enseñarles este documento recibido por parte del INE, en donde se da cuenta de que las firmas que acompañan esta iniciativa ciudadana han sido validadas con la propia aplicación del INE, y por tanto, bueno, pues me permito informarles, hemos ya con este documento recibido esta validación, y por tanto, pues esta es
la primera iniciativa en términos electorales que se recibe en esta Cámara de Diputados, en este Congreso mexicano, para deliberar a propósito de las reformas electorales que propone. Diputada, preguntaban sobre a escuchar a José Woldenberg, pues sí, todo el mundo reconoce, ¿no?, de que es una persona muy valiosa en lo que se refiere a la consolidación y el avance de la democracia en nuestro país. Sin embargo, la propuesta que vinieron, bueno, la iniciativa, el preproyecto de lo que sería la iniciativa de Somos México, pues fue descalificada inmediatamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, finalmente los foros y todo lo que se haga pues va a estar llevado de la mano por el gobierno federal. Y sí, dicen que lo último que hay que perder es la esperanza, hay que escucharlos, pero luego... Bueno, para mí es importante decirle a José Woldenberg, expresidente del IFE y un referente democrático, nacional e internacional, hay que reconocer su visión de Estado, su aportación a la vida democrática de este país. Era él, el presidente nacional del IFE, que reconoció el triunfo de otro partido en este país, algo que se veía difícil, casi impensable, se logró con altura de miras, se logró acompañados de la ley y del deber ser y de la ética. Es momento de recordar cómo sí se puede construir un mejor país basados en la democracia. Tuve una plática hoy con él muy interesante y justamente hablábamos de uno de los temas que pues claramente habremos de resolver o de deliberar en las próximas sesiones a propósito de la sobrerepresentación. Y si me permiten lo voy a citar. Me decía que desde 1952, fíjense nada más, desde 1952 no había una sobrerepresentación como la que hay en este momento, de más del 20%. En aquellas épocas, en 1952, el régimen en turno tuvo el 70% de los votos y lamentablemente les dieron el 90% de los espacios de decisión. Esa sobrerepresentación quedó atrás, pues, a mediados del siglo pasado. Por eso es necesario hoy argumentar sobre la necesidad de analizar qué está pasando ahora con la sobrerepresentación, cómo se hace indispensable que el voto de las y los mexicanos se respete y sea representado en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los espacios deliberativos. Hoy vamos a tener una gran oportunidad como país para refrendar ese espíritu democrático o esperemos que no, que no sea en negativo o lamentablemente dar pasos hacia atrás. Ya no hacia los 70s, sino hacia los 50s y me parece que eso sería muy lamentable, muy peligroso y muy dañino. Yo doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana. Los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer. Qué bueno que se ejerzan. Bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y reitero, pues será necesario demostrar nuestra visión democrática. Espero que así lo podamos hacer como país. Diputada, José Woldenberg advirtió algún riesgo con lo poco que se conoce de esta propuesta que va a llegar a la Cámara de Diputados, en particular en el tema de los plurinominales, disminución de plurinominales, en el tema de los recursos y sobre todo los posibles cambios al INE y a los soples? Bueno, tengo que decirlo, claramente los dos hicimos énfasis en que no tenemos una iniciativa concreta por parte del Ejecutivo Federal. Y en honor a la verdad, pues todo es especulación. Todo lo que podamos suponer es especulación, es a lo mejor guiado por alguno o algunos actores políticos, pero en estricto sentido lo que habremos de hacer de manera consciente y ética, pues es esperar el documento. Pero no hay ahorita un documento, pues, pero
los puntos que están a debate, pues ya se sabe para dónde va enfocada esta reforma, ¿no? Pues justamente por eso es que yo me reuní con él, para decirle, doctor, están las puertas abiertas de la Cámara de Diputados para que personas con su experiencia, con su ética, con su expertise en la materia, puedan vertir su información en beneficio del pueblo de México. Se necesita que los expertos en la materia, quienes conocen el proceso, quienes han garantizado la democracia, más quienes han vivificado en términos con sus acciones que este país sea mejor, sea democrático, sea incluyente, pues puedan estar deliberando en las próximas sesiones, en las próximas semanas, una vez que se reciban las iniciativas de la materia en términos electorales. Y yo estoy muy agradecida porque, por supuesto, con altura de miras, como es un hombre congruente, inteligente, trabajador, experto, académico, me dijo que sí, que por supuesto acudirá una vez que podamos abrir esta Cámara de Diputados a este proceso deliberativo. Yo agradezco a él y a todas las personas, hombres y mujeres, que puedan venir, coadyuvar, trabajar con las y los legisladores y podamos juntos deliberar sobre el futuro democrático de nuestro país. ¿Es válido que los escuchen una vez que llegue la reforma y no, pues no antes, previo, como lo están haciendo con el Verde, con el PT? O sea, ¿es válido para ustedes? ¿Debería haber algún mecanismo previo? Bueno, lo hemos dicho desde la semana pasada. Yo les llamo tramos. El tramo que a mí toca como presidenta de la Cámara de Diputados será una vez que las iniciativas sean presentadas. Hoy recibimos una. Hoy inicia este proceso. En estricto sentido será el miércoles. Una vez que demos cuenta en la comisión permanente, el miércoles iniciaremos esta serie de iniciativas con esta primera iniciativa ciudadana de más de 130,000 firmas de mexicanos, y en el tramo que a mí corresponde, en la obligación que a mí como presidenta de la Cámara tengo, lo haré como siempre lo he hecho desde el primer día de esta presidencia, con altura de miras, priorizando la política, prestigiando el servicio público y bueno, pues en esta parte legislativa, puertas abiertas para todas y para todos quienes quieran sumar a este esfuerzo deliberativo. Diputada, ¿usted le propondrá a la mayoría parlamentaria de Morena celebrar estas deliberaciones, estos foros, o la presidencia de la Cámara encabezada por usted convocará a ese mecanismo? Bueno, primero me parece que será necesario generar condiciones desde los grupos parlamentarios, por supuesto, para que se fijen posiciones, para que se establezcan rutas, tiempos, y yo desde la presidencia de la Cámara de Diputados haré lo propio. Me parece que hoy es un esfuerzo de todas y de todos, lo he dicho y hoy lo reitero, en términos de partido, en términos institucionales, a mi partido político, yo votaré, acompañaré la decisión de mi grupo parlamentario, de mi coordinador, el diputado Elías Lisha, por supuesto, con la ruta definida por el presidente nacional, Jorge Romero, es mi presidente de partido, y en términos, por supuesto, del PAN, yo seré absolutamente congruente con lo que defina mi partido. En términos institucionales, como presidenta de la Cámara, hoy estoy absolutamente convencida de que necesitamos todos los 500 legisladores generar la certeza de que si hay una reforma, esta pueda ser después del análisis escrupuloso, de la escucha, de la observación, pero también de la modificación de todo lo que nos pueda ayudar a generar mejores condiciones. Espero que sea una reforma para avanzar y no una reforma para retroceder. ¿Tú estás de acuerdo, diputada? Tenía una última pregunta. Que ya no está. Sí, disculpen, es que... Hay espacio para el optimismo, aunque todos sabemos que todavía el documento final no ha llegado. Sin embargo, parece por lo que se ha filtrado, parece una reforma a modo de Morena para su permanencia después del 30 en el poder. Pues mira,
no debe ser una reforma a modo de nadie, de ningún partido, de ninguna coalición, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial. No debe ser una reforma a modo, porque si eso sucede, sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos. Debe ser una reforma consciente de la trascendencia de garantizar la democracia. Hacerlo mal, hacerlo erróneo, dar pasos hacia atrás, sería un golpe histórico a millones de mexicanos que, por cierto, hoy salen a trabajar todos los días, salen a estudiar, salen a desarrollarse, pagan impuestos esperando lo mejor de los políticos. Ojalá y el resultado que demos los políticos sea bueno, sea positivo, sea honorable. Si es un resultado negativo, mezquino o ambicioso, me parece que será algo que este país no merece lamentar por muchos años. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.